todos? Bienvenidos a la noche de A24, bienvenidos a MMC. Ya estamos arrancando con todo hasta las 21 horas. En un ratito vamos a hablar y vamos a hacer un análisis político sobre lo que está representando Javier Milei y el voto de Javier Milei. Vamos a analizar un ratito con Gustavo Marangoni si el voto de Javier Milei es un voto racional o emocional. Yo tengo una opinión que va contra la corriente de lo que creen la mayoría de los políticos. La idea de que el voto a Milei es emocional, es un voto bronca y demás. Yo creo que hay fundamentos para decir que es un voto racional. Y esto no quiere decir que, después lo vamos a analizar, muchas de las propuestas de Milei sean muy inconsistentes. Es decir, que efectivamente si es gobierno Milei va a tener que revisar y bien cuál es su plan de gobierno, porque hoy no hay un plan de gobierno, hay una idea. Pero eso no quita que el votante evalúe su voto pensando y evaluando qué es lo que ha pasado en esta última década y en particular los últimos 5 o 6 años en la Argentina, y que, a diferencia, creo yo, de lo que opinan los políticos, tanto del oficialismo como de Juntos por el Cambio, haya mucha racionalidad en ese voto. No solo emocionalidad, como lo que plantean desde Juntos por el Cambio y también desde el oficialismo. Y vamos a analizar un ratito también cómo van a ver cómo las consultoras de la Citi, el mercado financiero, que se basaban en encuestas que fallaron olímpicamente el 13 de agosto, ahora están viendo muy probable que Milei sea el próximo presidente de los argentinos. ¿Y qué significa eso desde el punto de vista de los mercados financieros, de los bancos locales e internacionales? Que antes de las PASO lo veían efectivamente a Milei como un cuco, si eso ha empezado a cambiar o no. Un ratito vamos a ver con Leandro Santoro. Estuvo esta semana Ramiro Marra de La Libertad Avanza. Esta hora Leandro Santoro, porque tiene una disputa particular en la ciudad de Buenos Aires con Jorge Macri. Tanto el oficialismo Unión por la Patria, que representa Santoro en la ciudad, como Marra de La Libertad Avanza de Milei en la ciudad, bueno, están viendo si pueden forzar un balotaje en la ciudad con Jorge Macri, que es el único que ha quedado en pie de Juntos por el Cambio en la disputa, si se quiere, nacional. Porque efectivamente el 13 de agosto ha significado, creo yo, como dato principal, la implosión de lo que era la principal oposición, y tal vez la emergencia de, para la sociedad, un nuevo liderazgo opositor en Javier Milei. Lo dije varias veces, se malinterpreta, que Juntos por el Cambio saque con sus distintas versiones, con Larreta, con Bullrich, unificado, 7 décimas más que el candidato de un gobierno estallado. La sorpresa es esa, que lo que era la principal oposición esté ahí unas décimas más que de un gobierno estallado. Este gobierno estalló hace un año y volvió a estallar después de las PASO, y están viendo cómo recomponen para llegar al 22 de octubre. Así está este gobierno. Ahora, la novedad es que lo que era la principal oposición hoy aparece tercera. Es decir, aparece con muchas dificultades porque le ha arrebatado Milei el liderazgo opositor. Y Milei tiene bien en claro que hoy su estrategia es polarizar con Massa. Massa no le queda otra que polarizar con Milei. Y la preocupación de Bullrich es no quedarse fuera ahora del balotaje, cuando hace 5 semanas estaban discutiendo si Juntos por el Cambio ganaba en primera vuelta. Y esto lo engancho también con los mercados y las encuestas y lo que pensaban las principales empresas y bancos locales e internacionales. Pensaban que ahí estaba, en Juntos por el Cambio, el próximo presidente de la Argentina, y hoy están discutiendo si Bullrich logra arañar o no el balotaje. Ahora van a ver las encuestas que manejan los propios bancos de inversión, y la visión que se ha reconfigurado después del 13 de agosto. En este escenario es que sale Carlos Melconian como el referente económico de Patricia Bullrich. Lo hemos dicho, Bullrich es la primera candidata presidencial que cambia a su ministro de Economía antes de llegar al gobierno. Estamos habituados a que
cambien permanentemente los ministros de Economía, los presidentes, no estamos acostumbrados a que cambien los candidatos presidenciales. Y ha salido con todo Melconian, que lo que necesita es, obviamente, tratar de bajar un poco a Milei. Y fíjense lo que salió a decir Carlos Melconian en las últimas horas, discutiéndole las propuestas a Milei, diciendo que Milei busca con la dolarización o una licuación, una hiperinflación, o un plan Bonex o un corralito. Mirá. Por eso digo a mí, no me saquen del eje. ¿De cuál eje? De que no me hagan tirar para todos lados, porque la gente se confunde. Yo eso no lo voy a hacer. Entonces, primero, chapó. ¿Por qué? Porque hiciste un plan Bonex en la política. Voló todo por el aire. Ahora, nene, no me hagas un plan Bonex ni un corralito en la economía. ¿Por qué? Porque estoy escuchando, y para lo que querés hacer, necesitas o licuación, o plan Bonex, o corralito. Y los dos brillantes profesores que tuve, señores Carlos Rodríguez y Roque Fernández, tienen clarito lo que estoy diciendo. Y no puedo decir en un tema de respeto personal que les tengo, que se hacen los de ninguna manera, porque son dos tipos brillantes. Bueno, ahí está la disputa del plan Bonex o el corralito. Vamos a hablar en un ratito con Federico Poli, un economista de la Unión Industrial Argentina, que también está cerca de Juntos por el Cambio, esta discusión. Ya está Leandro Santoro en nuestros estudios. Vamos a ir a una tanda. Cuando volvamos de la tanda vamos a estar hablando mano a mano con Leandro Santoro. Y vamos a estar discutiendo un poquito estas cosas. ¿Qué está pasando a nivel nacional y qué está pasando en la ciudad de Buenos Aires? Si hay toda una disputa por quién entra en el balotaje con Jorge Macri en la ciudad de Buenos Aires. Vas a contar qué pasó hoy con el Banco Central, qué pasó en la semana, qué pasó en el último mes. Vamos a contar también qué ha pasado con Eugenio Bursaco, que lo echaron después de ir a ver el US Open, lo echaron de la Secretaría de Seguridad de la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, cómo está toda la discusión también económica de los precios y demás. Tanda y volvemos. Bueno, vamos a hablar un ratito del voto de Milei, si es racional o emocional. Y vamos a hablar mucho de economía, de todo lo que mostramos, el tema de Carlos Melconian contra Milei, Milei que le contesta a Carlos Melconian, Cavallo que se ha metido con una advertencia fuerte a Patricia Bullrich y a Milei sobre la implementación de los planes económicos a partir del 10 de diciembre, si alguno de ellos dos son gobierno. Bueno, toda una gran discusión de la derecha de su pantalla hacia la derecha de su señora. Y por eso me parece muy interesante la discusión entre los propios economistas de Juntos por el Cambio con Milei y Cavallo como una especie de referente de todos esos economistas, advirtiéndoles sobre lo que viene hacia adelante. Está Leandro Santoro. Gracias por venir, Santoro. Bueno, a ver, primero, ¿apareció una nueva oposición para ustedes? ¿Milei es el nuevo líder de la oposición? No, creo que hay un nuevo eje de la política argentina que es el eje Macri-Milei. Y eso está... Macri-Milei. Sí. Y eso está reconfigurando todo. Por empezar, Juntos por el Cambio. Y también creo que resignifica la elección en la ciudad. Me da la sensación que el presidente Macri autorice o deje correr la hipótesis de que va a ser el proveedor de gobernabilidad de Milei, recrea un eje de una derecha dura, y eso tiene también un correlato en la ciudad de Buenos Aires que te permite especular con la posibilidad de que los diputados que entren por la Libertad Avanza terminen dándole más gobernabilidad en un hipotético gobierno a Jorge Macri de la que podría llegar a tener si hace una buena elección. Entonces yo creo que eso está reconfigurando todo, reconfigura el rol del radicalismo, sin lugar a duda. Me parece que el radicalismo, que a pesar de las diferencias que uno tiene, vos sabés que yo provengo de esa fuerza política, pero tomé la decisión en el año 2013 cuando integraron la coalición de Juntos por el Cambio de apartarme de ahí, pero no dejo de reconocer y de tener buena relación con ellos al punto tal de reconocerlo como un partido democrático, progresista, popular. Me parece que poco tienen que ver
con la propuesta de país que tanto Macri como Milei expresan. Ahora, vos decís hay un eje Macri-Milei, ¿no? Yo lo pongo en otros términos. Hoy Milei está diciendo que Juntos por el Cambio es golpista, lo dijo ayer. Sí. Dijo, imagínense si el kirchnerismo dijese que yo voy a durar 3 meses y vuelve el peronismo, ¿no? Sí. Está diciendo que es golpista. Le dijo a Larreta gusano, siniestro, dice que son Juntos por el Cambio. Es decir, hoy el principal adversario de Milei parece ser Juntos por el Cambio. Está buscando sacudirle los votos a Patricia Bullrich. Es más, dijo que Juntos por el Cambio buscó boicotear el acuerdo con el FMI para que le estalle toda Massa. Claro. ¿No hay ahí, al contrario, digamos, ustedes polarizando con Milei y Milei también tratando de hundir a Juntos por el Cambio para o ganar en primera vuelta o ir a un balotaje con Massa? Es que está tratando de reconfigurar la política argentina y fundamentalmente reconfigurar Juntos por el Cambio. Está claro lo que está haciendo. Él dice que Macri fracasó porque se rodeó de los radicales y de la coalición cívica. Ese es el diagnóstico. Y Macri, frente a las acusaciones de Milei y de su propia fuerza política, guarda silencio. Es evidente, Maxi, que lo que están tratando de hacer es reconfigurar la derecha argentina con un discurso mucho más duro, más acorde con la ideología de los 90, una lógica de Estado mínimo, de sociedad de mercado, donde el Estado se retira y no cumple ninguna función. Y esa reconfiguración de la política argentina yo creo que nos va a permitir en la ciudad de Buenos Aires construir una alternativa popular que lo va a poner al PRO por primera vez en muchos años en la posibilidad de tener que disputar su continuidad en el marco de un balotaje. Desde La Libertad Avanza, es más, hay algunos que ha salido, por ejemplo, Darío Epstein, que es uno de los hombres clave en el armado económico de Javier Milei, a decir que, lo dijo entre empresarios, que estaban atónitos, que él ve a futuro más gobernabilidad con sectores del peronismo que con sectores de Juntos por el Cambio. A mí me cuesta creer que sectores del peronismo acompañen un hipotético gobierno que se propone hacer las cosas que está diciendo Milei que quiere hacer en la Argentina. No lo veo. A ver, vos sos consciente que cuando hablamos de dolarización hablamos, entre otras barbaridades, de desestructurar el aparato productivo de nuestro país. Ya vimos lo que le costó al aparato productivo de nuestro país la convertibilidad. Imagínate la apertura indiscriminada de la economía y la dolarización. Yo no creo que ningún peronista que se forjó en la cultura del empleo, del mercado interno y de la producción acompañe ese tipo de proyectos. Y después lo que veo también es una lógica muy intolerante de parte de esta derecha, muy reaccionaria. Aparte, atrás de Milei no está solamente Milei, sino también un sector de la derecha que incluso pareciera ser más reaccionaria de lo que él expresa en términos económicos. El caso de Victoria Villarroel, que es directamente una confesa procesista. Entonces, ¿qué partido democrático, qué partido popular puede aceptar, por ejemplo, que a esos sectores de la derecha reaccionaria se le dé el manejo de la seguridad y la defensa? Te sumo a vos en esta discusión que vamos a tener un ratito si el voto de Milei es razonable o emocional. Sí. Y te resumo lo que yo decía antes. Para mí hay una racionalidad en el voto de que la sociedad siempre prueba algo distinto. Vota hacia adelante, no vota al pasado. Si dice, hay obviamente una mayoría que busca el cambio, cuando hay un gobierno que tiene 150% de inflación y la actual situación, obviamente hay una mayoría que busca el cambio. Ahora, si el cambio es Juntos por el Cambio, esto lo decíamos antes del 13 de agosto, sin saber que era tan fuerte el fenómeno, pero decíamos, ¿por qué van a votar a Juntos por el Cambio si ya fracasó económicamente con el gobierno anterior? Y Milei, más allá de la inconsistencia de sus propuestas, hasta ahora no ha sido probado, digamos. Dice, bueno, veamos y probemos. Primera racionalidad. Y la otra racionalidad, vos decís, bueno, pero mirá, son todos fachos, están en contra del sistema. Lo que vimos en las últimas horas en Santa Fe es muy impresionante. Es decir, lo que vimos en Santa Fe en las últimas horas es que Milei se levanta sobre la grieta. Le preguntaron a Maximiliano Puyaro, que es el ala moderada, las palomas de Juntos por el Cambio, muy probablemente el próximo gobernador de Santa Fe, si hubiera un balotaje entre Bullrich y Milei, y dijo yo votaría a Milei. Le preguntaron al actual gobernador de Santa Fe, a Omar Perotti, si hubiera un balotaje entre entre Bullrich y Milei, dijo votaría a Milei. Perdón, Maxi Puyaro claro. Dijo entre Massa y Milei claro. Votaría a Milei, sí. ¿No? Porque es de Juntos por el Cambio. Sí. Con lo cual, dos referentes políticos muy fuertes lo validan a Milei. Dicen, bueno, con tal de no votar Puyaro a Unión por la Patria o con tal de no votar
Perotti a Juntos por el Cambio, la opción en un balotaje para ellos, y estamos hablando del actual gobernador de Santa Fe y el futuro probablemente gobernador de Santa Fe, sería Milei. Ahí hay una racionalidad. La gente dice, bueno, la propia dirigencia política está diciendo... Soy más amigo de Puyaro que de Perotti, amigo personal, nos criamos juntos. Lo conozco bien, sé de sus valores, no tiene nada que ver con Milei. Nada que ver. Como tampoco creo que tenga nada que ver. Pero por ahí Perotti tiene menos que ver con Massa, lo que está diciendo. Yo te digo mi opinión. Yo creo que ahí lo que hay es una necesidad de marcar una diferencia o una táctica electoral. O sea, creo que hay más especulación electoral que otra cosa. Pero bueno, eso lo verá la historia, ¿no? Dicho lo cual, te digo, yo creo que hay una racionalidad en la búsqueda de una transformación o de un cambio de la sociedad. Pero para mí la verdad es que una cosa es que haya gente que esté dispuesta a asumir riesgo, ¿no? Como consecuencia de este análisis racional que decís vos. Pero después creo que hay otra cosa que es más profunda. Yo entiendo los votantes de Milei que seguramente deben estar decepcionados y que deben estar buscando una alternativa que les proponga un horizonte distinto. Eso sí que es racional. Pero después hay algo que me parece que tiene que ver con la decepción o que tiene que ver con la desilusión y en algún punto con la traducción política al resentimiento y a la ira, que es el origen del proyecto político de los libertarios. Yo cito siempre a un autor francés que se llama Dubet, que habla de las pasiones tristes. Dice, en el mundo lo que está pasando es que frente a la angustia que se vive como consecuencia de la desigualdad económica, de los sueños frustrados, etcétera, etcétera, aparecen emociones o pasiones negativas que son las que movilizan a la sociedad. Te quiero decir que no es un fenómeno argentino. Marine Le Pen en Francia, Bolsonaro en Brasil, el caso de Donald Trump en los Estados Unidos, terminan construyendo una alternativa política que se compone con todo un poquito. Ahora, hay algo que vos decías al principio. Si hubiera un balotaje entre Bullrich y Milei, nunca votaría a Milei. Si hubiera un balotaje entre Bullrich y Milei, ¿no votarías a Milei? Nunca votaría a Milei. ¿Votarías a Bullrich? Nunca votaría a Milei. Nunca votaría a Milei. ¿Por qué? Y no porque tengo un problema personal con él. O sea, no tengo ningún problema personal con él. Creo que hay una expresión política en la ultraderecha de irracionalidad, de violencia, de intolerancia, que a mí me preocupa. A mí esto que decías vos recién... Le prendiste una vela a Bullrich para entrar al balotaje. Dice, bueno, yo puedo tener... De ¿cómo se llama? De Santoro a la izquierda me votarían a mí antes de a Milei. A ver, yo creo que el balotaje, y además todos sabemos que las encuestas de esta manera lo están dando, el balotaje va a ser entre Massa y Milei. Creo que Patricia Bullrich, como consecuencia de que Macri tomó la decisión de desentenderse de Juntos por el Cambio, esta es la novedad política. O sea, Macri les dio a Larreta, a Bullrich y a Vidal la conducción de un espacio político que había fundado él. La chocaron. Se pelearon entre ellos, no se pudieron poner de acuerdo y la chocaron. Uno no puede dejar de ver los silencios de Macri como un gesto político. Entonces, me parece que acá hay una reconfiguración de la derecha. Y son los que están pagando el costo. Por eso creo hoy que Patricia Bullrich, como decía vos recién en tu editorial, está quedando afuera y tiene que ir a buscar legitimidad política de la mano de Melconian, ¿no? Bueno, eso es un fenómeno que habrá que estudiar después. Dicho lo cual, te digo, creo que el balotaje va a ser entre Massa y Milei. Pero la propuesta de una derecha reaccionaria que construye de la manera que se construyó, como decías vos en tu editorial. Yo recuerdo a Milei diciendo, a Larreta lo quiero pisar si hace falta con una silla de rueda. Yo me formé en el radicalismo, Maxi. O sea, yo tengo valores democráticos, pero que son determinantes. Yo puedo tener diferencias con cualquier dirigente político de la oposición o del oficialismo, no importa. Pero jamás la descalificación personal, la agresión, la hipótesis de la violencia, porque la violencia verbal, en muchas sociedades, se materializa en violencia política. Voy a poner una tercera capa de racionalidad al voto de Milei. La primera, el votante. Sí, che, probemos algo nuevo. El votante de clase media alta y el votante de clase media baja y el votante bajo. Digamos, el votante del peronismo, el votante de Juntos y demás. Sí. Probemos algo nuevo, después veremos. Sí. Uno puede decir, bueno, eso tiene alguna irresponsabilidad porque tiene la racionalidad de probar algo nuevo, porque lo anterior ya fracasó. Lo que decíamos, dirigentes políticos importantes, vos rompiste esa lógica que desde Juntos por el Cambio dicen, si va Massa a Milei, voto a Milei, el futuro gobernador de Santa Fe. El actual gobernador que dice, si va Bullrich, Milei, voto a Milei, porque Bullrich ya conocimos lo que es el gobierno de Macri. Y la tercera es la actitud de los expresidentes. Mauricio Macri, que claramente le está generando un daño enorme a su propio espacio político, a Juntos por el Cambio, con el coqueteo con Milei. Algunos dicen con la lógica
de que reivindica o siente una especie de reivindicación de sus ideas, se siente reivindicado, que Bullrich y Larreta no lo reconocían, que Milei le hace guiños respecto ideológicamente y se siente reconfortado. Otros dicen porque se siente más libre. Digamos, pues si tiene causas penales, prefiere tenerlo a Milei en la presidencia y no a un gobierno peronista. Y Cristina Fernández de Kirchner, que parece ser simétrico con eso, que algunos dicen, bueno, después de todo prefiere a Milei, que gane Milei que no gane Bullrich, con la idea de que si vuelve Juntos por el Cambio van todos presos. No, yo creo que hay yo creo que hay una diferencia entre la política y la democracia y los que no comparten esa lógica de los valores democráticos, de las reglas de juego, de la convivencia. Yo tengo muchas diferencias con muchos dirigentes de Juntos por el Cambio, pero nunca escuché que dijeran que se levantan a la mañana y le pegan un muñeco con la cara de Raúl Alfonsín. Nunca. Las palabras tienen sentido en política. Milei dijo que Alfonsín había sido el peor presidente de la democracia. No, lo que te estoy diciendo no es una metáfora mía. El tipo dice que tenía un muñeco con la cara de Alfonsín que se levantaba a la mañana y le pegaba. Entonces, yo no creo que ningún radical, ni ninguna persona que se haya inspirado en los valores del alfonsinismo, se le puede llegar a ocurrir de verdad ir a votar a Milei en cualquier elección. ¿Por qué? Porque a 40 años de la democracia, justamente ese es un mensaje que nosotros necesitamos consolidar, es en la convivencia pacífica. Vos mirá cómo terminó la experiencia de Donald Trump en los Estados Unidos, con 5 muertos en el Capitolio. Jugaron a enloquecer a la sociedad, la movilizaron con las pasiones tristes que te decía recién, con la ira, con la bronca, con el resentimiento, y eso después terminó que pasaron de la violencia verbal y simbólica a la violencia física. Yo no quiero eso para mi país. Te quiero hacer una pregunta respecto a y los intendentes y los que jugaron desde el peronismo en las listas de Milei. ¿Cómo explicás ese fenómeno? Los que le cuidaron la boleta a Milei y demás. Ahora voy, pero tenemos el móvil porque hay justamente una marcha. Está Leo Godoy. A ver, Leo Godoy. Sí. Por el asesinato del ingeniero Mariano Barbieri. Leo. Sí, estamos, Maxi, aquí en Virreyes, en San Fernando, perdón, lugar donde se está llevando adelante este velatorio, y esta es una imagen más de la inseguridad. Allí, delante de la pancarta que pide justicia por Mariano, este ingeniero, sí, de 42 años, que fue al Parque 3 de Febrero, allí en Palermo, y fue asesinado por robarle el celular, ¿sí? Por un delincuente que le robó el celular y después le dio una puñalada. Bueno, allí está su mujer, Maricel, y Fernando, su hermano, delante de esta pancarta, acompañado por familiares, por amigos, por compañeros del club donde él jugaba al handball. Sí, se han reunido aquí con este pedido y este reclamo de justicia. Este joven ayer, alrededor de las 22:45, llegó, como contaban aquí sus familiares, a hacer una caminata para poder observar la luna, y allí en ese momento lo cruzó este delincuente para robarle el celular y con una puñalada le quitó la vida. Él caminó algunos metros, llegó a pedir auxilio a una heladería, pero ya había poco para hacer. Finalmente, pocos minutos después, terminó falleciendo ya camino al Hospital Fernández. Esta es la imagen. Ellos tienen tan solo algunos meses y aquí está, al frente de este pedido de justicia, abrazada y contenida por el hermano, sí, de Mariano, que bueno, ha oficiado y hablado, y ahí se acercan para dar unas palabras en este pedido de justicia. Acá en el centro, chicos. Bien. Bueno, Escuchamos. ¿Quieren dar un mensaje a la comunidad? Nada nos va a devolver a Mariano. Lucas se quedó sin papá, nada le va a devolver su papá. Fer se quedó sin hermano y nada le va a devolver a su hermano. Pero queremos justicia, que se encuentren a los culpables, que se encuentre el hijo de puta que le metió una puñalada por un celular de mierda, por un celular todo roto. ¿Alguna autoridad se puso en contacto con ustedes? ¿Hay alguien identificado? Por el momento no tenemos nada, así que estamos esperando. No hay certezas, no hay sospechas tampoco a partir de las imágenes de los videos.
No. ¿Cómo se siente la familia ante esta incertidumbre tan grande? Porque pasan las horas y no hay novedades en el caso. Que busquen cámaras, que busquen al culpable. No puede ser que en la ciudad de Buenos Aires no haya cámaras, que se vea lo que pasó. No puede ser. ¿Qué está pasando? Mari, ¿cómo querés que recordemos a Mariano? Mariano y todos los que están acá me van a dar la razón, era un loco lindo, bueno. Miren la gente que hay atrás, miren la gente que hay atrás y se van a dar cuenta cómo fue Mariano, un pibe de oro. Alegre, libre. Fer, es importante que cuentes qué estaba haciendo Mariano, cómo fueron esas últimas horas, qué pudieron reconstruir. Y Mariano salió a ver la luna. Eso es lo que hablando entre la familia deducimos que seguramente salió para el parque, por ese motivo. O sea, no tenía que encontrarse con nadie ni nada. Y en las cuadras hacia el parque habló con Mel por WhatsApp. O sea, si hubiera algo extraño, algo raro, hubiera dicho en ese momento. Maricel, ¿qué te dijo en esas últimas palabras? Yo hablé 10 minutos, 5 minutos antes. Le dije a Mariano que lo llame a Luca porque no se podía dormir, estaba inquieto. Le dije, ¿le querés hacer una videollamada? Me dice, dale. Y le digo, no, pará, se durmió. Las conversaciones conectó típicas más. de una familia con un bebé muy chiquito. 2 meses tiene Luca. ¿Qué es lo que más te duele de todo esto? Mi hijo se quedó sin papá. No lo va a ver crecer. No va a jugar con él. Lo amaba profundamente a Luca. Amaba estar con él, bañarlo. Y yo lo amaba profundamente a Mariano. Fue la persona que más amé en mi vida. ¿Vos decías que tenía un teléfono destartalado? ¿Era justamente por el tema de inseguridad? ¿Te habían hablado alguna vez? Era porque era un bruto y se compraba un teléfono y se le caía y lo tenía todo roto. Y ya no se compraba más teléfono porque se le caían y se le rompían. Tenía un teléfono todo roto, toda la pantalla quebrada. Hace meses, mucho. Realmente hiela la Y él sangre. salía a caminar para desestresarse. Todas las circunstancias. Yo te quiero adelantar para pensar, ¿no? al menos media buena noticia, te voy a decir. Porque hay una identificación parcial del asesino. Muy tranquilo. O sea, Acabo de hablar con el fiscal Marcelo Munilla Lacasa, que me dice está esperando más datos para mañana entregarnos alguna novedad. Hoy la policía de la ciudad de Buenos Aires nos envió un parte, hace algunos minutos nomás, en donde nos dice, y quiero leerlo, para no fallar en esto, aseguran que gracias al trabajo de los detectives de la División Homicidios y los especialistas de análisis de imágenes y video judicial de la policía de la ciudad, los investigadores siguen las pistas de un sospechoso que por medio de cámaras públicas y privadas se lo ve arribar al lugar del hecho y salir del mismo. Te diría, Maxi, te adelanto que el lugar del hecho estaría identificado. Es la intersección entre Berro y Casares, a 300 metros de la heladería. Muy cerca, en realidad, en las adyacencias de la Plaza Sicilia, donde se encontró ese cuchillo. Que, te insisto, no sabemos si es el cuchillo criminal. Es un cuchillo que tiene manchas de sangre y que está siendo analizado. Las características del sospechoso, y te digo por qué una identificación parcial, porque se habla de un hombre de entre 30 y 35 años que estaría vestido con un buzo rojo y un pantalón de jean. Se lo ve llegar al lugar en donde habría sido el ataque y justo coincide la imagen de la cámara con el testimonio de un testigo directo del altercado que habría sido entre este hombre que se intenta identificar, con Mariano. Hubo un forcejeo que fue denunciado por este hombre y gracias a este testigo directo de lo que pasó en Casares y Berro, la gente que está investigando las cámaras llega a identificar a una persona. Estamos hablando de un atacante y no de una banda. Esto es importante. En instantes te cuento más, Maxi. Bueno, el otro tema, esto generó todo un hecho político fuerte porque el ministro de Seguridad de la provincia de la Ciudad de Buenos Aires, Eugenio Bursaco, estaba, como mostramos ayer, viendo el US Open. Sí. Y cuando volvió esta mañana, directamente fue al despacho de Larreta
Y fue despedido. Le han pedido su renuncia. Le pidieron la renuncia. Acaba de asumir, se le ha pedido la asunción a Gustavo Coria, que es un cordobés de 54 años, que ya tiene experiencia en el gobierno de la ciudad, un hombre del ala dura de Juntos por el Cambio. Llega con respaldo de Jorge Macri. Se le ha consultado a Jorge Macri acerca de su participación. Un hombre que, por la información que nosotros tenemos, piensa enviar más policía a las calles. Situación que evidentemente la gente está pidiendo porque nosotros hemos recolectado algunos testimonios en donde en esta zona de la Ciudad de Buenos Aires, la zona más costosa de la Ciudad de Buenos Aires, habría poca policía, por lo menos recorriendo el lugar. Yo sé que no entiendo a los políticos, ¿viste? Porque la verdad que te quedan 3 meses de gobierno. Nadie te obliga a ser ministro de Seguridad o los cargos, que tienen todas las prerrogativas, los choferes. Es insólito. Sí. Viajan a todos lados como quieren, van con la sirena por todos lados y demás. Nadie te obliga, digamos. Y no te podés evitar irte a ver el US Open, más allá de que tengan los familiares que están jugando, ¿viste? Los chicos serúndulos, ¿no? Renunciá y andate a jugar a ver el US Open, hacer lo que quieras. Cuando estás en el sector privado, podés hacer lo que quieras. Cuando sos funcionario, y sobre todo en esta situación, la sociedad está exhausta. Aparte sos de una coalición que le dieron una paliza electoral, digamos, donde están viendo a ver si pueden llegar al gobierno, se imaginaban ya en el futuro gobierno. Te quedan 3 meses de gestión, porque esto termina en la Ciudad de Buenos Aires ahora en diciembre, y te vas al US Open, qué sé yo, me parece que bueno, era inevitable que le pidieran la renuncia y me imagino que ahí hubo una presión grande, obviamente, de la oposición, del kirchnerismo, de los sectores opositores en la ciudad, pero de la propia Patricia Bullrich, que dice, ¿qué es esto? ¿El ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires? Están todas las imágenes en el mismo día que acuchillan a este chico viendo el US Open. ¿Qué sé yo? Eugenio Bursaco había retrasado el viaje hacia Buenos Aires, pero fue llamado inmediatamente. Horacio Rodríguez Larreta dijo, acá se necesita 100% de la actividad de cada uno de los ministros. A ver, Santoro, algo con esto, para mí, cada vez que hablan los políticos de esto, un poco lo meten en el tema electoral, pero simplemente... ¿Qué querés? Primero, un abrazo a la familia, a los amigos del ingeniero. A mí me atravesó como a todos, o sea, un dolorosísimo lo que vimos, ¿viste? Aparte, justo hace 4 o 5 meses atrás también habían matado a un ingeniero para robarle el celular de origen venezolano en Palermo. Sí. No sé si se acuerdan. Sí, perfectamente. Yo no lo puedo creer, cómo en la Comuna 14, que es el barrio de Palermo, donde más robos y hurtos hay por el tema del turismo, es la comuna de la Ciudad de Buenos Aires con más robos, no solamente no hay más presencia policial, sino no hay un centro de monitoreo donde haya personas de carne y hueso viendo las cámaras de televisión. Porque acá hay 15.000 cámaras, pero que sirven como prueba, no sirven como prevención. Si vos tenés un tipo viendo, por lo menos en las zonas calientes, como pasa en algunos lugares, las cámaras de esos lugares, no te digo que se le pudo haber salvado la vida, porque no sé si se le pudo haber salvado la vida, pero por lo menos puede ver esta situación y mandar un móvil inmediatamente, ¿me entendés? Entonces, es el 6º ministro de Seguridad en 5 años que tiene esta gestión. Después lo tenemos que escuchar a Larreta diciendo que somos la ciudad más segura de América Latina. 6 ministros de seguridad en 5 años, Maxi. Quiero cerrar con el tema de lo que vos planteabas, que a diferencia de lo que creo yo, muchos peronistas piensan respecto a Milei o gente que está en Unión por la Patria, vos dijiste, no, Milei es el límite, eso lo planteaste vos. ¿Y cómo explicás el acompañamiento de sectores del peronismo en la lista de Milei? Sí. En la lista de Milei, y además en el cuidado de la boleta en la provincia de Buenos Aires. A ver, lo del cuidado de la boleta de la provincia parte de la premisa de que se roban boletas. Yo eso no lo puedo justificar de ninguna manera. O sea, que le cuiden la boleta me parece bien. El problema es que corten boleta o que metan candidatos en esas listas. Son dos cosas distintas, ¿no? Eso es un... Bueno, no, la verdad... Yo no creo que ningún peronista, ni ningún radical, ni ningún miembro de ningún partido democrático, incluyo también a la gente del PRO. Yo conozco mucha gente del PRO con profundos valores democráticos. No puedo creer que por especulación electoral terminen siendo responsables de una jugada de esa naturaleza como la que decís vos. Yo he escuchado también. Pero si eso sucede es porque... traicionaron a sus principios, ni siquiera a su partido. O no sucede eso porque esta grieta entre peronismo y Juntos por el Cambio, el kirchnerismo Juntos por el Cambio,
generó que el enemigo máximo para el otro era para Juntos por el Cambio, Cristina y el kirchnerismo, y para Cristina o el kirchnerismo, Maxi, Juntos por el Cambio? A ver, si vos sos militante de un partido político, yo conozco también gente que militaba conmigo en el radicalismo cuando era pibe, que hoy es militante de La Libertad Avanza. Eso es una decisión. Vos agarrás, no voy a ser tan obtuso de suponer que todos los militantes de La Libertad Avanza son todos reaccionarios. Seguramente hay mucha gente que debe confiar en Milei, o sea, hay de todo, como cualquier partido político importante. ¿Tu contendiente, Marra, militaba en el Frente Renovador de Sergio Massa? Por supuesto, hay un montón, sí, Casieles también militaba en el peronismo, bueno, Oscar Sago, que fue diputado radical muchas veces, hoy es diputado de La Libertad Avanza. Bueno, eso es una posición política. Ahora, estar en un partido y jugar para otro, eso es traición. Así de simple. Eso es traición. Si vos sos un militante político, no crees más en las ideas de tu partido, abandonás esa estructura y te vas a militar con Milei, me parece perfecto. Pero estar adentro de cualquier estructura y por especulación electoral contribuir a que tu adversario político le vaya bien utilizando la estructura de tu actual partido, eso es injustificable. Santoro, gracias. Muy amable como siempre. Atención, ¿qué pasó con el Banco Central? Hoy terminó agosto finalmente comprando 1.250 millones de dólares. Claro, el Banco Central. El mes pasado terminaste con un signo positivo importante, por lo menos en el contexto donde veníamos viendo de constantes ventas del Banco Central. Acá contribuyó en primera instancia el llamado dólar maíz, el dólar agro, al comienzo, digamos, del mes, y después desde el 13 de agosto, 14 de agosto, la devaluación que hizo... No, me da gracia porque compró solo 1 millón. Hoy compró 1 millón. Compró 1 millón. A ver, la noticia es que en todos los años electorales, en las últimas 6 elecciones del 2011, desde que hay PASO, en esta época del año el Banco Central te vende todo. Porque tiene que bancar la dolarización. Insólitamente, este año donde viene con la inflación en 120, 130 y acelerando, acaba de pegar una devaluación y demás, se compró 1.250 millones de dólares. ¿Por qué se compró 1.250 millones de dólares? Porque cerró todas las importaciones. ¿Y por qué está comprando dólares en esta parte del año cuando no hay oferta de dólares de la soja? De hecho, están discutiendo si viene el soja 4 o no, porque saben que lo que se viene en septiembre y en octubre, si no tienen dólares, es para agarrarse las manos. Entonces, la noticia es que el Banco Central compró en agosto 1.250 millones de dólares. En esta semana, que ya comenzó septiembre, compró 242 millones de dólares. Sí. En esta semana, sí, por eso digo, sin contar hoy que es 1 de septiembre, en agosto compró 1.250 millones de dólares. En este contexto, que hay una fragilidad muy grande, se discute cómo sigue la economía. Y lo pone Bullrich a Melconian para salir a romper, si se quiere, el aura de Milei. ¿Qué es lo que acaba de decir Melconian? Bueno, ahí lo están viendo, ¿no? Melconian acaba de decir que lo de Milei implica un plan Bonex, un corralito o una licuación. Lo ha dicho con todas las letras. Nene, no me hagas un plan Bonex o un corralito en la economía, le dijo Melconian a Milei. Para lo que querés hacer, la dolarización, necesitas o licuación o plan Bonex o corralito. Los dos brillantes profesores que tuve, señores Carlos Rodríguez y Roque Fernández, tienen clarito lo que estoy diciendo. Y muestro la placa de que estamos discutiendo la vuelta a los 90. Claro. Porque efectivamente con Milei están, a ver si lo podemos ver en la placa, están Roque Fernández y Carlos Rodríguez. Lo que era el ministro y el viceministro de Carlos Menem en la segunda etapa, cuando Menem lo echa a Cavallo. Roque Fernández y Carlos Rodríguez. Melconian está diciendo, estos han sido mis profesores, son los directores históricos del CEMA, del Centro de Estudios Macroeconómicos, la Escuela de Chicago, el monetarismo. Han sido mis profesores y dijo Melconian, no quiero decir que se estén haciendo los onzos, pero ellos saben que la dolarización implica un plan Bonex en este momento o una gran licuación, una hiperinflación. Del otro lado está Carlos Melconian, que fue candidato a ministro de Economía de Menem en el 2003, cuando Menem se baja del balotaje frente a Néstor Kirchner,
y que tiene también a un referente como Domingo Cavallo. Es otra escuela, pero Domingo Cavallo es un poco el referente de todos. Entonces la pregunta era si hay una vuelta a los 90 en términos de política económica o si ha aprendido de la década del 90. A mí me sorprendió mucho, y ahora vamos a hablar con Federico Poli, que es un hombre que hoy está en Juntos por el Cambio, pero ha sido economista jefe de la Unión Industrial Argentina, que viene del desarrollismo, que en los 90 cuestionó mucho la convertibilidad. Me sorprendió mucho la advertencia de Cavallo, que hoy escribió en su blog, cavallo.com.ar, bueno, escribió una serie de advertencias para Milei y para Bullrich, porque él considera que este país va a ser gobernado a partir de diciembre por Milei o por Bullrich, o quisiera Cavallo que fuera gobernado por Milei o por Bullrich, y considera que hay un riesgo muy grande si no tienen en cuenta cómo se sale del actual esquema económico. Y ha escrito Domingo Cavallo: el salto cambiario decidido por Sergio Massa, aparentemente a instancias del FMI, tuvo la virtud de demostrar dos cosas importantes: que el traspaso a precios es prácticamente inmediato y que la brecha entre el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio libre se mantiene prácticamente sin cambios. Lo que ha dicho, la devaluación se traspasó todo a precio y mantuviste la misma brecha. O sea que estás prácticamente, el FMI te pidió que hagas algo y no sirvió de nada, digamos. Estamos en la misma situación, pero con una nominalidad más alta. Más inflación y la misma brecha, con un dólar todo más alto. El dólar oficial en 3.50, los dólares libres en 7.50, 100% de brecha. Dice Cavallo después: estas dos observaciones desmienten la idea de que la mayoría de los precios ya están alineados al tipo de cambio libre. Primera advertencia de Cavallo: no caiga Juntos por el Cambio en el mismo error de cuando empezó el gobierno de Macri. No todos los precios están al tipo de cambio libre. Hay precios que están al tipo de cambio oficial. Se trata de una observación importante tanto para quienes proponen un sistema bimonetario como para quienes proponen una dolarización completa de la economía, dice como advertencia Domingo Cavallo. Dice: ojo, los que creen que de esto se sale rápido dolarizando, o los que creen que vamos a un sistema bimonetario que entra a circular el dólar en libre competencia de moneda, nos vamos a una hiperinflación, una crisis mayor. Le está advirtiendo Cavallo. ¿Por qué lo toma Cavallo? Yo soy un crítico muy grande de todas las políticas de Cavallo, porque Cavallo es el referente de todos estos economistas. Son todos aprendices de Cavallo. Y Cavallo les está diciendo: ojo con ir a una dolarización directa o con un régimen bimonetario, como quiere Juntos por el Cambio, sin tener en cuenta esto, que todavía gran parte de los precios de la economía está el tipo de cambio oficial y que no se puede hacer una unificación cambiaria y una salida inmediata del cepo. Dice Cavallo: el sistema bimonetario que funciona mejor es el de Perú. Para imitarlo habría que declarar el dólar como moneda de curso legal, prohibir la imposición de cualquier tipo de cepo cambiario y declarar ilegal el financiamiento monetario del Tesoro. Horacio Liendo explicó esto en detalle. Lo dijo Liendo acá. Digamos, Perú tiene moneda propia, pero circula también el dólar, tiene tipo de cambio flexible, tiene reserva del Banco Central, funciona como cualquier economía latinoamericana que ordenó el problema macroeconómico de la inflación, de la reserva del Banco Central y de la estabilidad cambiaria. Ahora la advertencia va para Milei, dice Cavallo: la dolarización completa de la economía implica declarar el curso legal del dólar, pero quitándole ese carácter al peso, eliminando el peso. De hecho, significa también hacer imposible tanto la imposición de un cepo, algo como financiar financieramente al Tesoro. Es decir, los dos plantean que no se puede emitir para financiar al Tesoro y que no tiene que haber más cepo, hay que liberar el cepo. Y acá viene la advertencia: antes de que se puedan poner plenamente en marcha cualquiera de los dos sistemas monetarios que proponen Bullrich y Javier Milei, se necesita avanzar hacia la unificación y liberación del tipo de cambio en forma no traumática, es decir, un salto devaluatorio que provocaría la unificación cambiaria y la liberación inmediata del cepo. ¿Y por qué dice esto? Porque dice: intentar producir una liberación directa del cepo inmediata llevaría a una fuerte devaluación inicial que desmentiría a los ojos de la gente la intención estabilizadora del nuevo gobierno y provocaría reacciones sociales que pueden debilitar peligrosamente el apoyo popular. Le está diciendo a Milei y a Patricia Bullrich, con la experiencia que tiene Cavallo, uno puede decir, aplicó un plan que terminó con la hiperinflación, pero después quedó abrazado un plan que lo llevó en el 2001 a hundir y estallar el gobierno de la Rúa en la crisis económica más grande de la Argentina. Algo de experiencia tiene. En las buenas y en las malas. Algo de experiencia tiene. Y le está diciendo a Milei
y a Bullrich, ojo con las propuestas que tienen ustedes, porque esto puede terminar, si van con la eliminación total del cepo inmediata, para ir a la competencia de moneda como quiere Bullrich o a la dolarización como quiere Milei, esto puede terminar una gran crisis que socave el apoyo popular y termine una crisis social y política mayor. Lo suma Federico Poli. ¿Cómo estás viendo esta discusión respecto a la dolarización y cómo se sale de este proceso inflacionario en niveles de 150% no habla más, que todos coinciden en que es insostenible? Maxi, buenas noches. Lo primero me gustaría aclarar, digamos, o observar de tu presentación es la vuelta a los 90. Digo, sería un poco largo de conversar, pero me parece que la economía de hoy es muy distinta de la economía de los 90. ¿En qué sentido? En que, simplemente Argentina casi duplicó el gasto público. Los impuestos, tenemos la presión impositiva más alta de la región y a nivel mundial. Quiero decir, esta no era la economía de la convertibilidad. Por eso, digo, no simplifiquemos todo tanto como para que hoy yo te digo, una gran parte del centro, el problema de la Argentina es fiscal. Vos en los 90 no me escuchabas decir esto. Bueno, no es que cambié de ideología, es que la realidad es distinta. Entonces, digo, me parece que quiero decir, traer al Melconian de los 90 a hoy y decir que es el mismo Melconian. No, yo no estoy diciendo eso. Yo estoy preguntando si se aprendió de los errores, lo mismo de Roque Fernández y Carlos Rodríguez. Si se aprendió de los errores de los 90 o vamos a repetir los errores de los 90. Yo creo que algunos aprendieron. Creo que Carlos Melconian tiene un discurso de equilibrios macroeconómicos, de baja del gasto, de baja de los impuestos, de una economía, digamos, que tiene que recobrar esos equilibrios. Digo, Carlos Rodríguez y Roque Fernández están volviendo a sugerir lo mismo que sugerían en los 90, que es la dolarización. Ahora, yo no sé si la dolarización es una pócima mágica o es una religión a la cual hay que adscribir, porque vos te acordás perfectamente que a fines de los 90, cuando estaban en el gobierno de Menem, y después cuando estaba al final de la convertibilidad, a principios de los 2000, planteaban la dolarización de la economía. Pero la economía estaba en depresión económica y había deflación de precios, es decir, los precios no subían, bajaban. La respuesta era la dolarización. Hoy estamos con una gran recesión y con un desempleo muy elevado. Sí, y con una inflación volando. Hoy estás con un nivel de empleo muy elevado. Hoy estás con un empleo elevado, estancada la economía y con una inflación desatada. ¿Cuál es la solución? De nuevo la dolarización. Es decir, siempre la dolarización y las situaciones no tienen nada que ver. Es decir, ahora proponen la dolarización para bajar la inflación, antes la proponían cuando había convertibilidad, que es un pariente cercano de la dolarización, digo, es un pasito más dolarizar, proponían la dolarización, ¿para qué? Para bajar el riesgo país. Digo, parece que la dolarización es la única receta que tienen Carlos Rodríguez y Roque Fernández. Carlos Melconian no está planteando eso. Entonces, me parece que ¿Se puede salir del cepo el primer día? No, mira, no se puede salir probablemente, seguramente... Cavallo les está diciendo, ojo, no salgan del cepo el primer día. A ver, no se puede salir. Porque está ya todo. Está bien, pero digo, ahí vos tenés un trade-off entre ir hacia la unificación cambiaria, porque, digamos, esto de tener estos 20 tipos de cambio o 4 tipos de cambio te genera que no te ingresen los dólares, seguir en esta economía trabada. Toda trabada. Entonces, digo, ahí hay un trade-off, ahí hay que hacer las cosas de a poco. Bueno, digo, entonces me parece que ahí hay que hacer arte. Digo, no hay una ciencia, no hay un modelo matemático, hay que hacer arte. Pero tampoco es que podemos permanecer con... ¿Por qué dice Melconian y advierte que hay riesgo de plan Bonex o de licuación con el plan Milei? Bueno, digamos, la dolarización, de nuevo, la dolarización en los 90, cuando la proponían Carlos Rodríguez y Roque Fernández en aquel entonces, era posible porque tenías en los 97, porque primero estaba la idea de un acuerdo monetario con Estados Unidos, estaba de moda la dolarización, Estados Unidos, la Reserva Federal la estaba impulsando, vino Ecuador, después vino El Salvador y demás. Y vos tenías los dólares en el Banco Central para canjearlo por la base monetaria.
Hoy no están los dólares. Entonces, la base monetaria es el circulante más los pesos en efectivo de los bancos en el Banco Central. Eso no es mucho, son 10.000 millones de dólares al tipo de cambio libre. Me imagino que Melconian está hablando de plan Bonex porque dice, bueno, ¿y qué hacemos con las LELIQs, que son los pasivos remunerados del Banco Central, que están en el activo de los bancos y respaldan los depósitos en pesos? Ahí hay 30.000 millones de dólares de LELIQs que están en pesos, que están respaldando los depósitos en pesos. Así es, por eso hoy no tenés los dólares, bueno, tenés reservas netas negativas, no tenés ni los dólares para cambiar la base monetaria, mucho menos para cambiar la totalidad de los pasivos del Banco Central. Y lo que están planteando es, no sé, endeudarnos en 40.000 millones de dólares, que van a, digo, en cualquiera de las operaciones que plantean es incrementar la deuda externa en 40.000 millones de dólares, una economía que no tiene capacidad de pagar los intereses del Fondo Monetario Internacional. Porque digo, acá se habla de la pesada deuda externa. No amortizaron un solo dólar de la deuda con el Fondo Monetario. Tengo una pregunta respecto a ¿y cómo se sale de este régimen de inflación muy elevado sin provocar una recesión que genere una disparada de la desocupación y una situación de quiebra grande de las empresas y demás? Porque la verdad, las empresas hasta ahora la venían llevando con la inflación y demás, estaban con nivel de empleo. Lo que están liquidados hace mucho tiempo son los trabajadores, con 5 años de caída de salario real. Ahora las empresas, bueno, la venían llevando de la pospandemia, el crecimiento, el empleo y demás. Ahora, ¿cómo se hace para bajar esta inflación? Fíjate lo que decía el presidente del Banco Central de Nigeria hace poquito, en julio, antes de que lo metieran preso por un caso de corrupción. Pero era el representante del gobierno de Nigeria en el Banco Central, ¿no? Y decía, miren, no estamos tan mal. En Nigeria hay una preocupación muy grande porque se había acelerado la inflación del 21 al 25%. Del 21 al 25%. Anual. En Nigeria. Decían, no estamos tan mal. Fíjense que en la Argentina la inflación, último dato, en julio, está en 116%. Fíjense lo que decía. Entonces, ¿cómo hacemos para bajar esta inflación? ¿Tenemos ahí el tape? Miren. So you go around the world, in Lebanon, you have inflation today there at 269%. It's shocking, but it's true. You have in Argentina, inflation there is right now at 115%. In Turkey, it's 38%. Now, when you come down to Africa, neighboring Ghana, at the last count, inflation there is at 42.5%. We have it at 31% in Ethiopia and 36% in Egypt. So, in your dear country, we are at 22.8%. When you hear these figures, it tells you that we're not doing as badly. Perdón, a julio estaban en Nigeria en 22,8% de inflación. Como muestra el señor que ahora está preso, la mayoría de los países africanos tienen inflaciones entre el 30 y 40% anual. Y decía, bueno, miren el Líbano y después miren la Argentina que tiene 116% de inflación anual. No estamos tan mal. Y se va a quedar corto. Decía este señor. ¿Cómo se hace para bajar esta inflación? Bueno, no hay magia, Maxi. Digo, aquel que dice que con la dolarización resolvemos todos los problemas, la Argentina lo que hay que dar es una respuesta sistémica, empezando por recobrar los equilibrios macroeconómicos. Y ahí lo que tenés que hacer, de nuevo, es poder bajar el gasto público en un montón de gastos que hay que reordenar del sector público y poder ir de esa manera a quitar lo que se denomina la dominancia fiscal del Banco Central, es decir, que emita para financiar ese gasto. Tenés que tener un Banco Central independiente y tenés que generar confianza con la política. Tiene que haber una gran coalición proinversión, proexportaciones. La Argentina está subinvertida en todos los sectores. Digo, en general se menciona el litio, la minería, Vaca Muerta. Vos agarrás sectores como el foresto, celulósico, papelero, que éramos líderes en los 80 con Brasil. Hoy nos pasó
Uruguay, nos está pasando Paraguay. Digo, agarrás... Ahora, vos estás Juntos por el Cambio. Los empresarios dicen, no queremos volver a 2018-2019. Que fue el peor escenario. A ver, recesión, no solamente por la caída de la sequía este año del campo, hoy hasta ahora la recesión, 2 puntos del PBI de caída y que va a ser mayor, es el shock de la sequía. Pero 2018-2019 tuviste recesión con 50% de inflación. Bueno, lo que pasa, Maxi, es... Primero te aclaro que no estoy formalmente en los equipos técnicos. Sí acerco mi visión a algunos de los que están ahí. Pero digo, hay una gran autocrítica de los economistas de Juntos sobre cómo Federico Sturzenegger hizo el inflation targeting, llenó de LEVAC, de pasivos remunerados, la economía, y eso explotó. El principal crítico de ese acercamiento a la política económica fue Carlos Melconian, ¿no es cierto? Que, en su momento que dijo, ojo que esto se puede ir a la mierda. El don't worry, be happy. Textualmente dijo, ojo que esto puede explotar, y efectivamente explotó. Espérame un segundito, porque está Gustavo Marangoni. Gustavo, gracias por atendernos, muy amable. Hola Maxi, buenas noches. Mira, Gustavo, te quería mostrar esto, que es consultora 1816, que es una consultora económica preferida de los bancos de inversión locales e internacionales, que está mostrando, bueno, un promedio de encuestas, ¿no? Y en el nuevo promedio de encuestas, ahí lo podemos ver en la placa, esto no quiere decir que pues, las encuestas han fallado olímpicamente, pero es lo que están viendo desde los mercados de cómo puede ser la proyección al 22 de octubre. Está Milei promedio arriba del 34%, Massa 27%, atrás Bullrich 23,5%. Ahí se puede ver la placa para que esté claro que vayan a reclamarle en todo caso a los bancos locales e internacionales y a 1816, que es la consultora. ¿La estamos viendo? Bueno, obviamente las encuestas han fallado porque en el segundo gráfico, ese es lo que está circulando hoy, las encuestas se conocieron post paso. Algunas dan incluso cerca del 40 a Milei, pero el orden, fíjense que todas muestran el mismo orden, ¿no? Salvo DC Consultores, en general todas muestran el mismo orden. Las encuestas han tenido un desvío enorme, es el segundo gráfico que se ve, fíjense dónde estaba Milei, las encuestas le daban 20% y terminó en 30% y para arriba, es decir, cambió totalmente el orden. Es increíble esto, ¿no? El gráfico donde se ve Milei allá abajo en violeta y ahora está allá arriba en 37, ¿no? Y bueno, los otros que estaban arriba están para abajo. Lo que te quiero preguntar, Gustavo, es, empieza a ver la idea de que Milei puede ser el próximo presidente. Y la pregunta ¿es un voto racional o es un voto emocional para vos? No se puede dividir lo racional de lo emotivo. Por supuesto que tiene componentes racionales. ¿Sabes por qué, Maxi? Me parece indispensable hacer esta aclaración, porque si no parece que hay gente que vota con la razón y hay gente que vota con la emoción, que hay votantes de primera calidad y hay votantes de segunda calidad, ¿no? Es un argumento que en la historia argentina lo hemos visto mucho. No, votan por el sentimiento, pero no entienden. Generalmente se usa algo contra los pobres o contra los jóvenes, ¿no? Yo he escuchado gente que dice, bueno, si dejas votar a los jóvenes entre 16 y 18 te pasan estas cosas. Dicen alegremente. Entonces me parece que, a ver, hay un tercio al menos de la población con los datos del 13 de agosto que sienten agravios de parte de los últimos gobiernos en la Argentina. Que después esos agravios se traduzcan en enojo, pero ese enojo tiene un origen que está vinculado con demandas insatisfechas, con frustraciones, con promesas incumplidas. Entonces, creo que es un facilismo decir, bueno, es un voto emocional que no cuadra con el voto que debe ser racional, etcétera. Como si en todos los otros lugares del mundo eso se dividiera de una manera geométrica y todo. A mí me parece que no es así, ¿no? Claramente. Yo planteaba que la racionalidad elemental estaba en el tema de, bueno, probar algo distinto a los que habían fracasado. Eso lo veníamos notando siempre, ¿no? Decíamos, bueno, es la racionalidad. Pero después empecé a ver, es muy impresionante lo que ha ocurrido en Santa Fe, donde le preguntan a Maximiliano Puyaro, que probablemente sea el próximo gobernador de Santa Fe, de Juntos por el Cambio, del ala centroizquierda de Juntos por el Cambio, ha sido ministro del socialismo. Le preguntan, bueno, si hubiera un balotaje Massa-Milei, y salió a decir que votaría Milei.
Y del otro lado le preguntaron a Perotti, el actual gobernador de Santa Fe, y le preguntó, ¿y si hubiera un balotaje Bullrich-Milei? Perotti, hombre de Unión por la Patria, dijo, bueno, en ese caso prefiero a Milei, porque a Juntos por el Cambio, a Bullrich ya la conocemos. De alguna manera, la grieta entre Unión por la Patria y Juntos por el Cambio ¿no termina facilitando el ascenso de Milei? Porque hay dirigentes políticos que incluso prefieren a Milei con tal de que no gane el adversario tradicional de la grieta. Es que fue la grieta entre Juntos por el Cambio y Unión por la Patria la que creó el fenómeno Milei, lo anabolizó y lo llevó a ganar. La grieta de Milei es una forma de terminar con la otra grieta. A Juntos por el Cambio le pasó que estaba tan obsesionado con el kirchnerismo que se deshidrató. Y el kirchnerismo hizo campaña, o el gobierno, Unión por la Patria, etcétera, hizo campaña hasta el 13 de agosto enfocado en Juntos por el Cambio. Y mientras tanto crecía el fenómeno Milei y sobre todo crecía lejos de su lugar de origen, porque recordemos que es diputado por la Ciudad de Buenos Aires. Y sin embargo es en la Ciudad de Buenos Aires donde hizo su más baja performance. La hizo en las provincias del norte y del sur, entre otros lugares, en espacios donde ni siquiera tenía referentes. Entonces estamos frente... Mirá, yo creo además, Maxi, que por supuesto que las dos coaliciones están amenazadas por el fenómeno Milei. Ahora, el 13 a la noche, Milei dijo algo que en la Argentina no lo decían ni los antiperonistas más conspicuos. No hay nada más injusto que la justicia social y no es cierto, dice él, que allí donde hay una necesidad hay un derecho. ¿Qué es lo novedoso y lo especial de esta declaración? Es que es un antiperonismo plebeyo. Es un antiperonismo que no está formulado por el no peronismo, digamos, que nos solíamos conocer, de clase media alta, de la mitad de la tabla para arriba. Está hecho respaldado por los votos de una parte importante de sectores que o votaban al peronismo o eran, digamos, la posibilidad del respaldo electoral del peronismo, que ahora se han desplazado. Y ni hablar de Juntos por el Cambio, que se quedó sin el cambio y desunido por una primaria que le dio a Bullrich una victoria pírrica. Y ahora vemos, digamos, que tiene que presentar a su ministro de Economía en una situación que por lo menos para no ser sesgo, te digo, es novedosa. Un candidato a ministro de Economía en un eventual gobierno de Juntos por el Cambio que es presentado y que habla en el tono de un candidato. Sí, como si fuera el vicepresidente, como si fuera el vicepresidente de Bullrich. ¿Vos ves que Milei, está clara la estrategia, que busca polarizar con Massa para desplumar a Bullrich y ver si gana en primera vuelta o queda posicionado con Massa para ganarle en segunda vuelta? ¿Es un poco esa así de sencilla la estrategia? Sí, la están carancheando a Bullrich. La están. Sergio Massa quiere los votos débiles de Bullrich y Milei quiere los votos duros de Bullrich. ¿Por qué? Porque claro, Bullrich quedó, mira qué paradoja, Maxi, quedó en el medio. Ella, que justamente enfocó contra Horacio Rodríguez Larreta diciendo que era un tibio que quería estar en el medio, ahora quedó en el medio. Y se ha convertido en la presa de los dos, lo cual responde a una lógica matemática, no a una confabulación estilo Illuminati o cosa digamos, que se puede aplicar desde ese lugar. Hay 3 candidatos importantes y 2 lugares. Lo que hay que establecer, digamos, se miran 2 y dicen vos y yo, y tratamos de dejarla fuera. Gustavo, gracias, muy amable como siempre. Buen fin de. Ahí estaba Gustavo Marangoni analizando lo que estaba sucediendo con todo el escenario. Bueno, atención, cuando decíamos que algunos precios están al dólar oficial, alimentos, esto también estaba en el artículo de Cavallo, alimentos, combustibles, medicamentos están al dólar oficial. Si uno los toma por el dólar billete, están mucho más baratos que en Estados Unidos. Ahora, hay muchos precios que van al dólar libre. Electrónica, textiles, electrodomésticos, muchos precios que si uno viene con dólar billete, autos obviamente en la Argentina, están a precios más caros que incluso en Estados Unidos. Y ha habido aumento fuerte después de la devaluación del 13 de agosto, sobre todo en computadoras, electrónica
y todo tipo de electrodomésticos. Sí, sí, bueno, fíjate lo que pasó, ¿no? Incrementos que fueron por encima, por arriba de la devaluación, y acá entra a jugar no solamente, digamos, la cuestión de estructura de costos, de cómo impacta una devaluación, la suba del dólar en la fabricación de algunos productos que tienen metido insumos o materia prima de dólares para su fabricación, sino también el tema expectativa, es decir, las fábricas, las empresas logran después reponer los productos que vendieron, porque no se sabe si le van a habilitar las importaciones. Bueno, fíjate lo que pasó, por ejemplo, con las computadoras. Aumentaron desde el 13 de agosto hasta hoy, hasta ayer, 40,1%. Estos son datos de la consultora EcoGo, que hace un relevamiento justamente en el mercado, en los distintos mercados. Juguetes, acá están metidos importados y también nacionales, 35,6% de incremento promedio desde mediados de agosto hasta ahora. Es decir, subieron con la suba del dólar libre y no con la suba del 22% del dólar oficial. Claro. Teléfonos celulares, 35%. En la próxima placa vemos lo que ocurrió con las cocinas y las heladeras. La mayoría de ellas fabricadas aquí en la Argentina, con algunos componentes importados, 34,5%. Y por último, lavarropas, 33,8%. A esto vos le tenés que sumar esta suba de precios, lo que es incremento en el financiamiento, digamos, en los créditos para poder comprar, ya sea la hora 12 o la tarjeta de crédito, que también se encarecieron muy fuerte, más de 20 puntos desde el 13 de agosto hasta ahora. O sea que si vos hoy te vas a comprar cualquiera de estos productos y te ofrecen financiamiento, no solamente tenés aumento de precios, sino aumento sideral en la tasa de interés, en el costo financiero. Digamos, una línea de a cuánto llega ese costo, al 500%. Vos vas con una tarjeta, le pedís al comercio, me quiero comprar un lavarropas, pero financiemelo a 12 meses, el costo financiero total es del 500%. Bueno, Pablo, tenés un dato de Cristina. Sí, bueno, Maxi, se cumple un año del intento de magnicidio. Hay información, por supuesto, respecto a lo que puede llegar a declarar Brenda Uliarte, quien era pareja de Fernando Sabac Montiel, quien fue el que gatilló en 2 oportunidades. La bala no salió porque no había puesto la corredera correctamente de esta pistola que utilizó en esta imagen. Lo vemos de frente cuando le dispara en 2 oportunidades y esa bala no sale. Te digo por qué hay expectativa con la declaración de Brenda Uliarte. Porque si bien tanto Brenda Uliarte, Sabac Montiel y Carrizo, el Copito, ¿te acordás? Están camino al juicio oral, la pista de el dinero y de la financiación del grupo no fue todavía trabajada. Por eso, en los próximos días, cuando Brenda Uliarte, según su abogado Tejeldín, quien la representa, declare por el anticipo que nosotros tenemos, que se les abonaba entre 6.000 y 8.000 pesos para cada manifestación que se realizara frente a la casa de Cristina, cuando se empiece a correr el hilo sobre quién aportaba este dinero, teniendo en cuenta que había vínculos con la organización Revolución Federal, que habría sido financiada por la familia Caputo con más de 700 millones de pesos por hacer algunos muebles, esa línea puede llevar a directamente quién pudo haber financiado el atentado y quién pudo estar detrás. ¿Quiénes para la justicia por ahora? Nadie. ¿Quiénes podrían estar detrás para el kirchnerismo? El señor Gerardo Milman. ¿Por qué? Porque el 30 de agosto, en la confitería Casablanca, un hombre, asesor del Frente de Todos, en ese momento Frente para la Victoria, Jorge Abelo, escucha decir de la boca de Milman: cuando esté muerta, yo voy a estar camino a la costa. A partir de esto, por supuesto que todas las miradas fueron hacia Milman, quien no quiso entregar el teléfono, que sabemos también habría borrado el teléfono en oficinas de Patricia Bullrich, y todo esto claramente quiere ser llevado a la justicia. Hasta ahora la jueza Capuchete no tomó en cuenta esta información. Recién hace 10 días la justicia federal ha obtenido el teléfono de Milman para revisarlo, para ver si existe algún vínculo o no. ¿Quiénes también están siendo apuntados por los representantes de Cristina Fernández de Kirchner? Bueno, la vecina de Cristina, Jimena Tejano Pintos, una mujer que vive justamente arriba de la vicepresidenta de la Nación, que además está alojando en este momento a una persona llamada Wagner, una colega que estuvo en el canal Crónica participando y que creen sería el vínculo
entre Milman, Tejano Pintos y Brenda Uliarte y Sabac Montiel. Ese es el camino que están recorriendo y por eso hay tanta expectativa para lo que pueda declarar Brenda Uliarte, que es la mujer que estamos viendo con un arma en pantalla y que acompañó a Sabac Montiel al momento del atentado. Las cámaras la tomaron allí, está detenida junto a los copitos. Para cerrar, recordemos que existen audios y chats en los que Fernando Sabac Montiel habla del pago que estaban recibiendo para ir a hacer ruido y escrachar el domicilio de Cristina. El pago que habrían recibido también para participar de la marcha de las antorchas, en donde, ¿te acordás?, arrojaron antorchas dentro de la Casa de Gobierno. Bueno, hay todavía mucho por investigar a un año del intento de asesinato de la vicepresidenta. Bueno, atención, el consumo de carne se derrumbó 35% en las últimas 2 semanas después de la devaluación. Después del 13 de agosto, y algunos dicen que esto va a significar a partir de la semana que viene alguna baja en los precios, porque obviamente los precios en estos niveles no pueden ser convalidados con los bolsillos que están totalmente raquíticos. Desde el principio de agosto hasta fin de la semana pasada, la carne, la hacienda en pie en Cañuelas había aumentado 62%. El viernes pasado... ¿Y en el mostrador la carne? Mira, el viernes pasado, cuando se empieza a quedar en evidencia que el consumo cae entre 30 y 35% y todavía no había un traslado a precios de 40%, del 62% se había trasladado el 40%, se derrumba el consumo. Bueno, lo que empezamos a ver desde el viernes pasado fue baja de precios en Cañuelas. La semana pasada fue el viernes pasado 12% promedio y esta semana bajó 15% adicional. Lo que están viendo los carniceros es si, como había aumentado 40 de los 62 que había aumentado a nivel mayorista, si hay margen para alguna baja de precio en las carnicerías de barrio. A mí lo que me dicen es que puede haber por ejemplo, algún tipo de ofertas sobre algunos cortes, los menos demandados, pero que los carniceros no tienen demasiado espacio para bajar precios porque no habían aumentado todo lo que se había incrementado en el mercado mayorista, y en las carnicerías los carniceros pagan más por el alquiler, más por las tarifas eléctricas, por ejemplo, y también más por aumentos salariales. Entonces el margen para retrotraer precios no es muy grande y hay que ver si se recompone en algún momento el consumo perdido en estas últimas 2 semanas. Poli, te hago la última. Vos sos alguien que estuvo en la Unión Industrial Argentina, que conocés obviamente todos los grandes empresarios industriales. ¿Con quién está jugando el establishment económico? ¿O hay diferencia entre la industria, los bancos? ¿Dónde están poniendo las fichas? Bueno, a ver, claramente el sector industrial me parece que no quiere saltos al vacío. Les parece, quieren un cambio importante en las reglas de juego y la vuelta a los equilibrios macroeconómicos y la baja del gasto público y demás, pero con equipos probados. Me parece que es eso. Después tenés expresiones, muchos de los empresarios que están en Uruguay están mostrando el apoyo a Milei, ¿no es cierto? Públicamente lo hicieron. Me parece que eso es otro sector del empresariado, pero... Es decir, lo que mostró Melconian el otro día con la Fundación Mediterránea, que nuclea a las grandes empresas, es que gran parte de las grandes empresas están detrás de Melconian y de Bullrich, digamos, eso es lo que vos querés decir. Sí, estamos hablando de las número 1 del sector agroindustrial, bueno, el propio grupo Techin y demás. Sí, seguramente, hay una porción muy importante, puede haber otro sector del empresariado que esté con el oficialismo, pero... Con Massa. Puede ser que haya un sector del empresariado que esté, sí. Obviamente, después todos los sectores del empresariado se alinean con el que sea presidente, porque en general eso es lo que ocurre habitualmente. Poli, estuviste varios años en Washington, digamos, ahí laborando en el BID. A diferencia de lo que pasó a fin del 90, ¿puede ser que Estados Unidos esta vez tenga algún interés en respaldar una dolarización o no? No, yo creo que justamente ese es otro de los cambios. A fines de los 90 había un interés de Estados Unidos de que las economías latinoamericanas se dolaricen y hubo casos, como mencionaba recién, Ecuador, El Salvador.
Hoy no existe ese interés, todo lo contrario, creo. Federico, Poli, gracias. Damos un último dato. Dale, ahí tenemos el dato de traba de importaciones. ¿Qué pasó? Bueno, que se empieza a notar en la economía real, justamente las trabas a las importaciones. Mira, distintos casos que se conocieron esta semana. Una fábrica de zapatillas, Nike, una de las más importantes, más de 700 operarios, suspendió la producción de algunos de sus productos porque no tiene insumos que vienen desde Brasil porque le trabaron las importaciones. Insumos médicos, aquí hablamos el otro día, falta de repuestos, por ejemplo, para los tomógrafos, y ¿sabés los que empezó a escasear? Los blisters para envasar algunos medicamentos. Y eso es todo un problema porque no es que no tenés blister y lo pasás a un frasquito porque la ANMAT no te lo aprueba enseguida. Vaca muerta, dato que se conoció hoy, cayó 11% la actividad en agosto porque faltan justamente repuestos. Para las maquinarias y demás. Claro, Ese que tienen supuestamente canal verde, pero si no hay dólares, no hay dólares. Y el último dato, autos, la venta del mes pasado 11,5% abajo, no porque la gente no quiera comprar autos, sino porque no hay. Incluso no hay, no solamente los importados, sino ahí los está, nacionales. obviamente, el acuerdo con Brasil, por eso es tan importante el tema de los 600 millones de dólares de Brasil para ver si el sector automotriz puede seguir ahí compensando el comercio bilateral. Gracias Pablo, gracias Claudio. Gracias a vos. Poli, nos estamos retirando, se quedan con Trebuch en el aire de A24. Nos reencontramos el lunes, tengan todos buen fin de semana.